¿Qué tal? Muy buenos días. En uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escucharnos por Facebook Live, por YouTube, por Twitter, por Instagram, también en Spotify. Te voy a dar el teléfono en cabina 5279-2272. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff, el doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina tradicional china. Hola, un gusto nuevamente estar con ustedes. A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación. Muy buenos días a todos. A Enrique Sánchez Vera, quien es comentarista de radio y televisión. Gracias, mi querido Doc. Está un poquito maldito el doctor, así es que hoy no lo vamos a hacer hablar mucho. Sí. Lo vamos a hacer enojar, pero tenemos hoy un invitado de lujo, porque va a ser ahora sí un programa. Ponga mucha atención, sobre todo a los papás. Exacto. Tenemos el honor de tener a el doctor Carlos Roberto Guzmán Valderrábano, quien es neumólogo pediatra, maestría en ciencias médicas, alta especialidad en fisiología respiratoria y es egresado de la Universidad Autónoma de Veracruz, especialidad en pediatría y subespecialidad en neumología pediátrica y alta especialidad en fisiología respiratoria y laboratorio de función pulmonar y la maestría en ciencias médicas por la Universidad Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y bueno, hay un currículum impresionante. Ya no lo leas todo, doctor, porque se va a acabar el programa. El doctor nos manda aquí un currículum impresionante, pero el tema de hoy, mitos y realidades sobre el asma infantil. Muchas gracias, Doc, por la presentación. Muchas gracias por invitarme a su programa. Es para mí un honor poder compartir información con los papás. Digo, a final de cuentas, el currículum no es nada si no compartimos lo que tenemos y lo que podemos hacer sobre todo para bien de nuestros pequeños, bueno, en mi caso nuestros pequeños, pero para bien de nuestros pacientes. Entonces, papis, mamis que nos estén viendo, si tienen preguntas, mándenlas en el live, escríbanlas ahí en el live y las vamos a ir contestando todas. Sí, un tema de bastante importancia, las gentes que hemos trabajado en servicios de urgencia, si algo vemos que pone en jaque a los papás también, es ver llegar a un hijo con una crisis asmática en los servicios de urgencias a medianoche, que vienen los papás en crisis, el niño en crisis, y realmente el manejo es tan importante, sacar a un niño de una crisis asmática, de una crisis de insuficiencia ventilatoria, y realmente yo creo que es un tema de suma importancia, porque además muchos de estos pequeños acuden a las crisis cuando hay conflictos familiares y en cierto modo muchos de ellos se vuelven manipuladores familiares, ¿no? Y tienen un fondo emotivo muy importante. Y me voy a permitir ceder los micrófonos de la conducción a mi compañero Fernando Castillo Lira, porque vengo un poco enfermo de la garganta, y a mis compañeros. Ya se los había dicho, viene un poco afectado el doctor Canales, pero aquí está con nosotros. Muy bien, bueno, pues efectivamente lo que comenta el doctor es algo muy importante. Es muy común que a los niños, sobre todo, primero hay que hablar de lo que es el asma. El asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente, la que más se presenta en la edad pediátrica. Generalmente los primeros síntomas aparecen dentro de los primeros 3 años. Entonces es muy frecuente, hablando respecto a lo que comentaba el doctor de que llegan a crisis y todo eso, que los niños se diagnostiquen a partir de crisis. O sea, no es frecuente que llegue un pacientito y sabes que tiene síntomas, tiene tos persistente, de repente está bien, de repente está mal, y es la primera vez que acudo a consulta. No, generalmente la consulta es después de una crisis. Y una crisis significa que los síntomas se exacerbaron demasiado. Entonces sí tiene
como bien comentaba el doctor, sí tiene cierto componente emocional, familiar, pero a final de cuentas esta es una enfermedad de muchas causas. No solamente existe una sola causa que determine la enfermedad. Y dentro de estas causas, pues bueno, el factor más importante es que genéticamente los pacientes que tenemos asma, yo tengo asma, entonces todas las personas que tenemos asma tenemos una predisposición. Ahora, esta predisposición puede activarse o no activarse dependiendo de la exposición que vayamos teniendo en el futuro. Entonces, ¿cuál es la importancia en los pequeños y por lo que llama tanto la atención? Porque para empezar es un trastorno que todo el mundo le tiene un pavor impresionante. En el momento en el que, me ha sucedido que estamos en el consultorio y les platico, señora, ¿sabe qué? Por esto y por esto y por esto, su hijo tiene asma. Es un momento impactante como si hablando de una enfermedad casi mortal, cuando actualmente la verdad es, en los niños, específicamente en los niños, en los adultos es otro sonar totalmente distinto, pero en los niños es una enfermedad que se comporta de una manera muy noble. Los tratamientos que existen son tratamientos muy seguros, se utilizan medicamentos durante mucho tiempo, pero eventualmente se van retirando hasta que dejan de ser necesarios. Entonces creo que ese es el primer punto que quisiera tocar. Primero que nada, no es la enfermedad tan terrible como antiguamente se pensaba, así de, ya tienes asma, ya se acabó porque ahora ya no puede hacer ejercicio, ya no puede salir a jugar con los amigos, ya no puede hacer eso. Eso actualmente es una mentira gigante. Un niño con asma, al contrario, debe tener una actividad física igual o aún mayor que la de un niño sano. Y así hay miles de deportistas de alto rendimiento con diagnóstico de asma, personas que, como yo, que tengo asma y que yo creo que si no le hubiera dicho a nadie se hubiera dado cuenta. Entonces, esto es algo muy importante, sobre todo, y que era lo principal que quería mencionar inicialmente. ¿Es curable, doctor? El asma no se cura. Ese es un punto muy importante. Es imposible curar porque a final de cuentas asma es una predisposición genética que yo tengo. Entonces, hay varios genes que se encuentran afectados. Digamos que los genes son como toda la información. Imaginemos como un código de barras de los ¿cómo se llama? Supermercados. Sí. Entonces, yo paso el código de barras por un detector rojo y me avienta el precio y me avienta qué artículo es. Yeah. Entonces, cada persona tenemos un código de barras, ¿sale? Cada barrita es un número, es una codificación. Entonces, así más o menos funciona nuestro ADN, nuestra genética. Entonces, hay algunas partes o algunas personas que tenemos en algunas de las barritas alguna modificación o alguna rayita blanca en el espacio de la negra que hace que cuando me pasen por el código de barras van a decir, pum, él tiene asma o él tiene predisposición para tener asma. Sí. ¿Ok? Entonces, es imposible curar mi genética, pero los síntomas sí se pueden controlar al grado de que yo me pongo siempre como ejemplo porque actualmente yo no uso medicamentos. Tiene muchísimo tiempo que yo no tengo una crisis. Estoy hablando desde los 17 años más o menos. Y ahorita tengo escasos 18, o sea, 32. No, mis 32 años, desde los 17 no tengo una crisis. Ya no uso medicamento. Mi función pulmonar, que también es algo que se mide a partir de algunos estudios, mi función pulmonar es perfectamente normal. Entonces, si somos estrictos a la definición, yo no me he curado de asma porque yo tengo una predisposición genética, pero podríamos decir que clínicamente estoy curado porque no tengo síntomas, mi función pulmonar es normal y no utilizo medicamentos. ¿Y en muchos casos es así? Claro, en la mayor parte de los casos, incluso si específicamente hablando en niños, cerca del 90% de los niños que inician antes de los 3 años son los que más frecuentemente se presentan. Sí. Con tratamiento, obviamente, entre los 3 y los 5 años se van a retirar los síntomas y nunca más van a volver a presentar este tipo de síntomas en el futuro. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas que se presentan en los niños? Los síntomas son... Para que sepan los papás que si algo se presenta, inmediatamente llevarlos al médico. Exactamente. Los síntomas son muy inespecíficos, pero generalmente son recurrentes. O sea, es estarlos viendo una y otra vez de manera frecuente en los nenes.
Primero, digamos que antes de llegar a los síntomas, me gustaría decirles que el asma es una enfermedad inflamatoria, o sea, se inflaman los bronquios, que son unos tubos que llevan aire de la nariz hacia los pulmones, es como unas ramitas, imagínense literal una cañería, ¿no? Sí. Desde el tinaco hasta la llave de agua, entonces se van haciendo más pequeños y estos se van inflamando. Al inflamarse, al disminuir su calibre, también incrementan la producción de moco y a partir de ello son los síntomas que nos dan. ¿Qué síntomas nos van a dar? Generalmente es característico tos. Es muy frecuente que los niños empiecen con tos inicialmente seca, conforme va avanzando los días o conforme va avanzando la intensidad se vuelve un poco más húmeda y esta tos tiene un patrón característico. Un patrón que me refiero a que incrementa principalmente en la tarde-noche, como a mediodía, entre 12 del día, 5 de la tarde, pareciera que el niño está como si nada y también puede incrementar en las mañanas al inicio del día. ¿Por qué? Por cambios de temperatura, por ciclos que tenemos hormonales en el cuerpo, que no tiene mayor caso que toquemos. Entonces, esa tos, van a haber periodos en los que el niño de repente está bien, de repente está mal, de repente está bien, es el clásico niño que dicen, es que yo voy mi pequeño lo llevo, desde que entró a la guardería, empezó con los problemas, es bien frecuente eso. ¿Por qué? Porque parece que se contagió de un catarro, pasa 3 semanas bien, 3 semanas enfermo y pasa una semana sano, y otras 2 semanas enfermo y una sano, y de repente aguanta un mes sano, pero otra vez se volvió a enfermar. Entonces, esos periodos de exacerbaciones y remisiones son muy característicos. Ocasionalmente se les llega a escuchar como un sonido en el pecho, que a veces les llamamos sibilancias, se supone que se escucha como un sonido, como un silbido. La verdad, en los niños no suena así. Se escucha como un moco que sube y que baja, pero que no puede salir, y sobre todo se escucha más cuando los niños están con periodos de tos y por la noche, hola, buenos días. Entonces, este síntoma característico del sonido en el pecho es frecuente escucharlo, pero no es frecuente escucharlo como zumbido, como sibilancia. Algunas mamás dicen, es que se le oye como si trajera un gatito encerrado que le hace o es el moco que sube y que baja, es el más frecuente. Sí. O que le hierve el pecho, es otra también muy frecuente. Entonces, ya en niños un poquito más grandes, ellos aprenden bueno, ya cuando empiezan a expresar sus síntomas, dicen que sienten como que les apretara el pecho. Eso no es tan frecuente, la verdad, es más propio de los adultos. En los niños no es tan frecuente que suceda. Sí. Y en los niños sí es algo que ya cuando nos debe de empezar a preocupar es cuando un niño deja de jugar o sus actividades físicas o su actividad normal empieza a limitar. Entonces el clásico niño que de repente todo iba bien en la escuela, empiezan pasan a primaria y al momento de hacer equipos a él lo seleccionan al final porque él se cansa antes. Sí. Entonces él no juega igual, no tiene un desempeño de actividad física normal, entonces lo empiezan a echar para un lado y dicen los papás, no, pues que es flojito, o sea, él no le gusta tanto hacer ejercicio, y muy frecuentemente no es esto. Entonces estos síntomas son como que en general lo que podemos encontrar y por lo que podemos sospechar que los niños pudieran tener asma. Sí. Muy bien. ¿Cuál era tu pregunta? Ya está, no supe. ¿Cuáles eran los síntomas para que los papás estuvieran alertas? El silbidito y todo, ya está aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, doctor, ¿cómo está? Muy bien, pregunta, gracias. ¿Qué método diagnóstico se necesita para saber si el niño tiene asma? Esa es una muy buena pregunta y creo que ha sido, por lo menos entre nosotros los neumólogos, hemos tratado de promover el ampliar los estudios de diagnóstico para este tipo de enfermedades. Para cualquier enfermedad respiratoria, así como supongamos un paciente con diabetes, ¿no? Vamos a imaginarnos un paciente con diabetes, que yo le empiezo a dar su tratamiento, o sea, yo le tomo su muestra y veo, sí, tienes diabetes. Ah, perfecto, aquí tienes tu medicamento y pues síguetelo tomando y síguetelo tomando. Yo no lo puedo manejar así. El paciente tiene que estarse monitorizando. Porque qué tal que de repente se me pasa la manita de medicamento o qué tal que me estoy quedando corto y estoy ocasionando mayores problemas. Entonces hay que medir, tenemos que tener datos fidedignos. El diagnóstico de asma en los niños y prácticamente todas las enfermedades respiratorias tiene mucho que ver con las pruebas de función pulmonar, ¿sale? La evaluación de cómo se encuentra el pulmoncito, y existen pruebas que se pueden realizar a partir de los 3 años de edad en adelante. Antes de los 3 años de edad, el diagnóstico es clínico.
Para ello existen, que llegue el niño con la característica clínica específica, y hay un cuestionario que se llama índice predictivo de asma, que a partir de antecedentes del niño, antecedentes de los padres y otros antecedentes, se hace una puntuación. Si esa puntuación es superior a un puntaje determinado y el niño tiene los síntomas característicos, con eso podemos integrar el diagnóstico en menores de 3 años. En mayores de 3 años hay 3 estudios que podemos hacer que son de gran utilidad. Primero, la espirometría. La espirometría con broncodilatador. Espirometría simplemente es un estudio de soplar. No pica, no duele, no nada. Es agarrar literal un tubo de plástico, ponerlo a soplar lo más fuerte que pueda al niño y ya. 3 veces, que lo sople bien. Después se le pone un medicamento que se llama salbutamol. ¿Por qué es esto? Porque la definición estricta de asma es una obstrucción, o bueno, no obstrucción, no necesariamente tiene que ser obstrucción. Tiene que haber los síntomas más variabilidad en el flujo. Flujo es la velocidad con la que sale el aire. Entonces, si los bronquios están cerrados, el flujo, la cantidad de aire que va a salir, pues va a ser más pequeñita, ¿no? Entonces, si yo le pongo un medicamento que abre los bronquios y se abre, ¿sale? La cantidad de aire va a ser mayor, y eso yo lo puedo medir en la espirometría. Entonces, un niño que tiene una respuesta positiva a este medicamento, más los síntomas, obviamente siempre dejo muy en claro eso, porque al final de cuentas es un estudio complementario, ¿no? Más los síntomas, integramos diagnóstico de asma. Otra de las opciones que hay se llama oscilometría de impulso. Esta oscilometría de impulso generalmente la utilizamos en niños que no tienen la capacidad todavía de hacer una espirometría, porque la espirometría requiere cierta cooperación por parte del niño. Esta oscilometría de impulso es lo mismo, se pone un tubito en la boca de plástico, y el niño empieza a respirar a volumen corriente, una respiración normal. A partir de ello se escucha como una bocina que hace como si estuvieran sonando palomitas, clac, 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 clac. Y ese sonido, ¿sale? Imaginémonos como los murciélagos que van volando y avientan sonido, y cuando regresa pueden formar una imagen. Lo que hace este sonido es el resonar del sonido, por así decirlo. Lo que me mide es la resistencia de la vía aérea. Y esta resistencia lo que hace es, si yo tengo un tubo más pequeño, la resistencia está más alta, le cuesta más trabajo pasar al aire. Entonces, ¿es el flujómetro, doctor? No. Es el diferente. Es otro. El oscilómetro de impulso, el flujómetro lo que mide es flujo. Es la velocidad con la que sale el aire. Este oscilómetro de impulso es todavía más sencillo de realizar que el flujómetro. Este dispositivo se empezó a formar más o menos en los 80, se dejó un poco atrás, y actualmente ha tomado mayor importancia en la evaluación de la función pulmonar de los niños. Y el tercer estudio sería la flujometría, ¿sale? La flujometría, lo que hacemos es un tubo de plástico transparente que prácticamente todos hemos visto alguna vez en nuestros consultorios, que se le pide al paciente sopla, tiene como una banderita, y esa se para en un lugar y dice, la velocidad a la que salió el aire fue de tanto. Nosotros, a partir de ciertos valores de referencia, establecemos cuál es lo normal, cuál es no normal, y con eso podemos, en un seguimiento, generalmente se piden por lo menos 2 semanas de que el niño se haga el estudio en la mañana y en la noche, con una variabilidad en el flujo. Si hay una variabilidad mayor a un porcentaje establecido, podemos decir que ese pequeño tiene asma. Y como estudio complementario, en los niños, la mayor parte de los niños con asma tienen algún componente alérgico, no en todos, pero una gran parte tienen un antecedente de alergia. La alergia, todo, por decirlo. no, una buena cantidad, no podría decir que todos, pero el tener antecedente de alergia te predispone a que tengas mayor riesgo de tener asma. Más no significa que tener asma implique que vayas a tener alergia. Lo que sí es muy importante es que siempre hay antecedentes familiares. Casi siempre. No tan, sí es lo más frecuente es que hayan algún antecedente por parte de en la familia, ¿sale? Generalmente lo que buscamos son líneas directas como mamá, papá o hermanos. Sí, frecuentemente pero son, sí hay genética, pero casos. En la mayoría de los casos sí va a haber algún familiar que tenga un antecedente, o
Es que pasa muy frecuente que llegan a la consulta. ¿Y usted tiene asma, alergia? No, nada. Y se empiezan a hacer preguntas sobre los papás y ahí sale el diagnóstico del papá. Ahí en la genética sí es bien importante. Claro que sí. Doctor, ¿a partir de qué edad se hace el diagnóstico en los niños de asma? El diagnóstico de asma se puede hacer antes del año de edad. Entonces... o sea, si hay niños que no sé, a los 8 meses ya pueden tener asma. Claro, por eso es muy importante conocerlos. Hay distintos fenotipos. Asma, imaginemos que es como un apellido, ¿sale? Si ustedes llegan a familia y preguntan, oye, ¿se encuentra Valderrama, no? Les van a abrir la puerta. ¿A quién buscas? ¿A Cristina, a Patricia, a Lilia, a Carlos? ¿A quién estás buscando? Todos nos parecemos mucho, pero ninguna de mis hermanas tiene barba, ¿no? Entonces, tenemos exactamente, ella no es, Estaría en el Ataide. Estaría en el Ataide, efectivamente. Entonces, no todos los niños que tienen asma se deben de tratar igual. Cada niño, dependiendo del... Exactamente. Sí. Y sobre todo, saber dividir qué tipo de asma, ponerle, no solamente dejar el apellido, sino también ponerle un nombre a lo que tiene el pequeñín. Entonces sí se puede hacer hasta en menores de 1 año, con los antecedentes, con la clínica, y se puede iniciar tratamiento. Queremos hacer una felicitación muy amplia a todos los de aquí de Salud para Todos, para la esposa del doctor Gabriel Rojas, a Lidia Araceli Andrade Muñoz, porque es su cumpleaños. Pues sí la conocen. Sí, claro. Muchas felicidades. Un abrazo muy fuerte. Es el pediatra de Carlita, la hija de Gabriel y de Lidia, y en nombre de todo el equipo le queremos mandar una felicitación enorme para nuestra querida Lidia, que es nuestra fan número 1 del programa. Claro, sí. De veras, siempre nos escucha, siempre. Sí. Lidia, que te la pases muy bien acompañada de toda tu familia. Felicidades. De tu linda familia. Felicidades. Adelante, mi Carlos. Compañeros, este es un padecimiento que prácticamente es mundial. Está en todos los países, no es exclusivo de un país en especial, y desafortunadamente cada vez está en incremento. Vivimos en un lugar donde desafortunadamente nuestro bioma o nuestro... Dice el doctor Guzmán Valderrama, que afortunadamente, no desafortunadamente. Por eso hay muchos pacientes. Más pacientes. Exacto. Sí. Adelante. Vivimos en un lugar, en un mundo en donde desafortunadamente nuestro bioma, nuestra masa ocupativa, nuestro territorio, cada vez se ve más contaminado. Hay muchas sustancias en el medio ambiente. Y estamos por lo tanto es multifactorial. Tenemos constantemente también cambios climáticos que están aquejando mucho este tipo de problemática, sobre todo en etapas estacionales. Sabemos, lo acabas de mencionar hace un momento, que las alergias no necesariamente están asociadas al asma, pero un gran porcentaje estamos viendo de pacientes que están detonando con antecedentes previos de alergia, que están detonando y están evolucionando hacia asma de tipo complicado. Es más, hace un momento acabas de mencionar, Carlos, o lo acaban de documentar ustedes, que el asma de alguna manera es muy insidiosa, no tiene un cuadro característico ni específico. No es común encontrarla directamente, Carlos, con los datos clásicos, un cuadro de dificultad respiratoria, un cuadro de sibilancia, abundante flema. Puede pasar, mi pregunta es esto, puede pasar desapercibida, puede ser subdiagnosticada desde el punto de vista clínico. Pienso que hay más pacientes potencialmente subdiagnosticados o no identificados, porque se calcula que andan navegando con el mal y no se dan cuenta. Porque estamos hablando de un proceso inflamatorio y como tú sabrás, Carlos, a veces nos cuesta tanto trabajo identificar los territorios en el cual se mueve el asma, porque generalmente a veces podemos tener pacientes que simplemente tienen toses aisladas, tú lo has dicho, de tipo nocturno o en ocasiones de tipo matutino, y no establece más línea, y de tarde o temprano se puede manifestar nuevamente. Tú dices, ¿hasta qué grado es curable? Tú en el momento de la introducción nos diste datos, ¿no? Claro. Que por ahí se piensa que ya se eliminó en cierta etapa de la pubertad, pero a veces vuelve a tomar camino. O sea, yo quiero pensar, y mi pregunta es esto, porque el árbol bronquial
se expande porque los bronquios aumentan en su espesor, pero sabemos que dinámicamente es un proceso inflamatorio crónico degenerativo, a diferencia de la EPOC. ¿Y cuál sería la diferencia de EPOC y asma, Carlos? También ahorita que haces esa referencia, vemos mucha relación con dermatitis atópicas. Uh-huh. Y vemos mucha relación con otro tipo de alteraciones atópicas, pero sobre todo con la dermatitis atópica, con asma. Uh-huh. Y hay que saberla diagnosticar perfectamente, porque cuando llegan con nosotros, aunque no somos pediatras, resulta que están multitratados con antibiótico. Cada semana o cada 10 días están con antibióticos. Es grave error, ¿no? Y es un error terrible, porque pues se trata de por lo menos un espasmo, si no saben diagnosticar a veces. Exacto. No es típico el cuadro. Respecto a la pregunta, es que empecé a perder un poquitín. Era sobre la diferencia entre asma y EPOC. Y lo de subdiagnóstico de asma. Ya retomó. Es que mi TDA de repente me juega el chueco. Entonces, primero que nada, ¿es una enfermedad subdiagnosticada? Claro que sí. Subdiagnosticada, pero muchísimo. ¿A qué me refiero con ello? Creo que acaba de hacer usted un comentario muy importante. La mayor parte de los niños generalmente empiezan con una tosecita no tan fastidiosa, que de repente tiene tos, y le dan jarabe y se le quita tantito, y de repente otra vez jarabe y otra vez jarabe y ahora antibiótico y son niños que están multitratados, que no es raro que llegue al consultorio algún pequeño que haya recibido más de 3 o 4 esquemas antibióticos diferentes. A veces se empieza por básicos como amoxicilina, como de repente llegan con ceftriaxonas, amikacinas intramusculares, o sea, acá ya casi sin escuchar los enanos con insuficiencia renal, no es cierto. Entonces, o sea, llegan ya con múltiples esquemas antibióticos que uno se queda, órale, no se vale. Luego, los jarabes para la tos, es súper característico. O centrífugos como Sánchez Vera. ¿Qué es ese tipo? ¿Qué ya hasta se me fue la palabra. Es que estábamos hablando de medicina tradicional china, lo que era el concepto centrípeto y centrífugo, y él está centrífugo. Ok. Exacto. De ahí viene, me quedo doc. Ya. Y los jarabes para la tos. Es muy característico que a los pequeños se les ofrezcan jarabes para la tos y la verdad no les ayudan absolutamente de nada. No están indicados en menores de 5 años, ningún jarabe para la tos. Entonces... escuchen, papás. Sí. Incluso si pueden, papás, si tienen alguna duda, tengo un video en mi canal de YouTube, en PediaHero, que hablo acerca de la tos. ¿Y por qué no son útiles los jarabes para la tos para los niños? Porque en menores sobre todo específicamente en menores de 3 años, la tos no es lo suficientemente efectiva. Los jarabes para la tos principalmente lo que hacen es aguadar el moco, y entonces si la tos no es efectiva, en vez de ayudarlo a sacarlo, se queda estancado. Entonces es súper frecuente. Entonces, ¿por qué hay un subdiagnóstico de asma? Principalmente es porque se está dejando, o sea, punto número 1, los niños compensan mucho. Eso es algo muy importante. Los niños empiezan a presentar síntomas ya cuando no están tan bien. O sea, ya los síntomas se hacen muy evidentes. Y es característico también oye, ¿tu niño tiene tos? Sí, bueno, o sea, lo normal. Caray. Ahora a ver, una tos normal. ¿Cuál es la tos normal? Pues sí. Entonces es cuando empiezan las preguntas. A ver, ¿qué tan frecuente? O sea, toser es hacer una vez así... no, sí, o sea, sí, antes de que se duerma tose un poquito, pero tose y se le quita y ya no vuelve a tener. Esos son los niños que deben empezar a llamar la atención. Otra característica también frecuente es que, otro de los motivos por los cuales está subdiagnosticada la enfermedad es por el poco conocimiento que hay acerca de las pruebas de función pulmonar. Porque, y no poco conocimiento así de que, no sabemos qué son. No, claro, sabemos que existen, pero no las estamos solicitando. Entonces, esto es algo muy importante, porque estamos tratando niños con diabetes sin tomarles glucosa sérica o sin tomarles hemoglobina glucosilada. Y suena así como que, no seas tan extremo. Exactamente igual de extremo. Cualquiera de los dos te puede llevar al mismo punto si no lo sabes diagnosticar y no lo sabes tratar bien. Entonces, ahora, respecto a la diferencia entre asma y EPOC,
Yo no manejo adultos, la verdad no es mi área de expertise el EPOC, en niños no hay EPOC, pero sí existe una predisposición. La definición entre uno y otro tiene que ver principalmente con el antecedente de que haya habido algún tipo de exposición, ya sea a humo de tabaco o a algún tipo de otra exposición, y que un parámetro espirométrico debe tener una obstrucción fija de la vía aérea y una modificación en el flujo, pero ya más adentrarme más en la enfermedad, la verdad no me animaría. No soy. Sí, te hacía esa pregunta porque el tema de desarrollar principalmente es pediátrico, ¿verdad? Pero aqueja a una gran porcentaje de adultos y cada vez es más frecuente por esto, porque va muy de la mano a veces la combinación de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con asma. Y ahí se convierte en una situación mucho más difícil de diagnosticar. Ahora, tú lo dices que niños no es más grave, es más grave, pero niños no es frecuente. Ya entiendo, entonces más bien actualmente se habla mucho de este síndrome de superposición, el ACOS, que es esos pacientes que tuvieron asma o que tienen el diagnóstico de asma y que conforme fueron pasando los años, eventualmente ahora tienen EPOC, ¿no? Entonces, sí existe una asociación o una relación entre aquellos pacientes que no tuvieron una enfermedad controlada y que se predisponga a presentar con mayor frecuencia, no mayor frecuencia, sino que tenga un mayor riesgo de presentar más tendencias, ¿no? Exactamente. Y pero algo que comentaba es algo muy cierto. Es una enfermedad, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica, y todo lo que haga inflamación crónica ocasiona remodelación del epitelio respiratorio. Entonces, al haber remodelación, lo que estoy ocasionando es irme hacia el lado fisiopatológico del EPOC. Entonces, sí tienen que ver. Incluso actualmente es un tema de gran interés en las áreas de investigación. Sí tienen que ver ese paso del asma de los pacientes que no están controlados en la edad más pequeña hacia la edad más adulta, y por eso es tan importante el tratamiento en ellos. Doctor, ¿y qué es la hiperreacción bronquial? Porque hay mamás que refieren que no entienden eso y no preguntan. Claro. Bueno, hiperreacción bronquial era un término que antiguamente se utilizaba para los episodios en los cuales los bronquios de los niños se cerraban de una manera rápida. Actualmente es un término que ya está en tendencia al desuso. Prácticamente un hiperreactor bronquial, un niño que tiene múltiples cuadros de hiperreactividad bronquial, o sea, que se cierran sus bronquios de manera súbita, que requiere que lo nebulicen para que se abra, es un niño que muy probablemente en ese momento fue un niño que tuvo algún tipo de crisis de asma, ya sea leve, moderada. Doctor, una pregunta. Todas las personas que nos escuchan quisieran saber si esto tiene cura y si esto tiene una base inmunológica o a qué se debe el proceso de asma. Ok, bueno, respecto a lo de tiene cura, como les había comentado hace rato, no hay una cura, se puede controlar la enfermedad. ¿Y por qué? Porque tenemos una predisposición genética. Entonces, hace rato le ponía el ejemplo, yo tengo asma, entonces en mi genética yo tengo información que dice: si tú te expones a X cosa, vas a desencadenar asma, o si tú tienes este factor, vas a desencadenar asma. Entonces, yo ya llevé tratamiento, actualmente yo no tengo síntomas, actualmente yo no uso medicamento, no he tenido una crisis desde los 17 años, entonces clínicamente podríamos decir que yo estoy curado, mi función pulmonar es normal. Por cierto, todos los pacientes con asma debemos tener por lo menos una medición de función pulmonar. ¿Y pueden hacer ejercicio, doctor? Claro. Pero evitan exposición a los alergenos. Es que depende. A los detonantes. Es que depende, por ejemplo, no sé, si yo soy entrenador de perros y no soy alérgico a los perros, ¿por qué me tendría que quitar al perro? ¿No? Claro. O porque, entonces, sí hay ciertos factores que predisponen, o ciertos factores que pueden desencadenar, pero el componente del asma sí tiene una parte inmunológica importante, dado que es una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inmunológica no es solamente mediada por IgE, o no es solamente secundaria a una respuesta alérgica, ¿vale? Tiene otro componente un poquito más amplio. Entonces, sí, la respuesta alérgica es algo muy importante, es algo que en muchas ocasiones se ve muy relacionado. Sí, Doctor, perdone, ya para finalizar mis preguntas, es decir, porque
recuerdo que hace mucho tiempo nos dieron a nosotros un taller sobre asma. Si una persona a lo mejor no tiene tantos síntomas de asma, pero tienen un proceso de dermatitis atópica, ¿pudieran tener asma? O sea, ¿va relacionado como hace rato preguntaban? Sí, precisamente. Sí, podremos buscar pues así, con una espirometría, no sé, cuando encontramos estos datos. Sí y no. O sea, si un paciente tiene dermatitis atópica, exclusivamente dermatitis atópica, no sé, un paciente de 20, 15 años, ¿no? Exclusivamente dermatitis atópica, o un niño de 7 años, y no tiene síntomas respiratorios, le puedo hacer una espirometría, muy probablemente no encuentre nada, ¿sale? Hay que recordar lo que comentaba hace ratito, el tener alergia sí te incrementa más el riesgo de tener asma. No significa que todos los niños que tengan asma tienen antecedente de alergia. De igual manera, van a haber niños que tienen dermatitis atópica, niños que van a tener rinitis alérgica y que no necesariamente tienen asma. Bueno, todavía se sigue hablando de la marcha atópica, ¿no? Que era dermatitis atópica, rinitis alérgica y asma. Casi siempre ese es el comportamiento clínico de los niños que tienen asma de origen atópico, que es una gran cantidad de los niños. Entonces, si yo veo que mi pequeño tiene, o sea, me han dicho que tiene dermatitis atópica, generalmente está escurriendo moco transparente, se talla mucho la nariz, se mete los dedos a la nariz, se rasca mucho las orejas y los ojos, y ocasionalmente empieza a correr, a jugar o a llorar y empieza a toser, pues ya nada más, si ya tiene patas de pato, cola de pato, le falta que haga cuac, nada más. Claro. Doctora, hay una pregunta. Un paciente de año y medio que presenta crisis asmáticas o exacerbación cada 15 días y presenta fiebre, el médico con lo que le llevan le da antibiótico cada 15 días. Uy. Entonces, yo creo que es importante que lo lleven con usted, ¿no? Sí, porque no es correcto. No, y es que en el antibiótico, a lo mejor la fiebre es por el antibiótico, ¿no? No, es que primero le da fiebre y luego le da y le recetan antibiótico por tener fiebre. Pero yo creo que es el mismo proceso inflamatorio y la tos tan fuerte que le puede estar dando. Hay que tomar el antibiótico. No, pero se lo da un pediatra. Miren, el antibiótico no sirve para la tos. O sea, para la tos no sirve un antibiótico, a menos que sea enfermedades muy específicas. Claro. El antibiótico no se relaciona con quitar la tos. Ahora, la principal causa de crisis, o la causa más frecuente de que un niño tenga crisis es infecciones respiratorias altas, o sea, un catarro. Virales, más del 90%. Así es. Un catarro puede dar gripa, y un catarro es por virus, y después de eso puede tener crisis. Entonces, efectivamente, evidentemente puede ser una. Ahorita el doctor Canales tiene virus, por ejemplo. Muy probablemente. Viene bien virulento. Sí, en todos los niños menores de 100 años, eso es lo que sucede. No es cierto. La mayor parte de las infecciones respiratorias son a causa de virus. Entonces, específicamente hablando de este paciente, creo que porque los niños con asma tienen mayor posibilidad de estar enfermos o de contagiarse que otros niños, porque estamos hablando de un epitelio que está inflamado, de una mucosa que está inflamada. Si esta mucosa inflamada, digamos que al estar inflamada pierde cierta protección que se tiene, entonces es más fácil que llegue un bicho y haga de las suyas ahí en la vía respiratoria. Entonces, a mi punto de vista, lo que le falta a ese pequeño es tratamiento de control. Doctor Valderrábano, sus lugares de contacto, sus redes sociales, todo, porque la gente después empieza a preguntar que dónde lo encuentran. Claro que sí. Yo me encuentro en Instagram me pueden buscar como @pediahero.mx, pedia HERO. .mx, también en Facebook, en YouTube tenemos un canal que es PediaHero. También me pueden encontrar en Instagram como drcarlos.neumoped. Ahí todos los miércoles hacemos live de distintos temas importantes para papás. Me encuentro en el Hospital Infantil Privado, ahí en la Colonia Nápoles, en el consultorio 101, en Clínica 101, en el Hospital Español, en Unidad de Pediatría, en el consultorio 303,
3 en la Torre Roja, en la Torre Nueva de Consultorios, y en el Hospital Ángeles Lomas, los teléfonos, sí. En el Hospital Ángeles Lomas, en el consultorio 360, también en unidad de pediatría. Los teléfonos en el Hospital Español es el 5203-1650, en el Hospital Ángeles Lomas es el 5246-9401, desde el 01 hasta el 08, y en el infantil privado 8436-0140. Ahí con todo gusto los recibimos. Lo van a encontrar después de tantos números. Sí. Si no lo encuentran es porque claro no quieren. Que sí, sí, yo estoy por todos lados. Doc, algo que sí me llamó mucho la atención es que dijo al principio del programa que incluso a pesar de que tenga alguien asma pequeño o ya un poquito mayor, puede hacer deporte de alto rendimiento. Claro que sí. O sea que eso es, de veras, o sea, es un dato contundente, porque muchos pensarían, no, ya tienes asma, tú no vas a poder desarrollar ningún deporte de alto rendimiento. Incluso para los pacientes con asma, el deporte más recomendable es la natación, porque la natación, aparte de ser un deporte súper completo, favorece e incrementa la función pulmonar de los pequeños, que es algo que todo el tiempo estamos viendo en los pacientes con asma, que esa función pulmonar no se vaya para abajo. Puede ser gran atleta. Exactamente. Sí. Caray, entonces, obviamente, si no tiene tratamiento, un pequeño, si no tiene tratamiento, un deportista con asma, pues su rendimiento nunca va a ser alto. Eso, si tiene un buen tratamiento, se le da un seguimiento adecuado, un paciente debe de hacer, o sea, un niño debe hacer todo lo que como un niño normal. Doctor, los niños que por error les dan chocolate antes del año o que les dan algún tipo de alimento que no le deben de dar, ¿tienen tendencia a desarrollar este problema de asma? Pues bueno, actualmente ya, antiguamente sí habían algunos alimentos que se dejaban, se restringían hasta después del año de edad. Ya actualmente eso se ha encontrado que no confiere un beneficio para los niños, al contrario, entre más se tarde la exposición a alimentos de proteína de alto valor o potencialmente alergénicos, se ha encontrado que entre más tarde en la exposición, muchas más probabilidades tienen de desarrollar alergia a ese alimento que si no se expusiera antes. La recomendación actual es que durante el primer año, bueno, los primeros 2 años, pero específicamente durante el primer año, se haga la introducción de todos los alimentos en general, incluso los potencialmente alergénicos, y acompañándolos de leche materna, que ese es un super plus para leche materna. Que entiendan las mamás. Por efecto inmunomodulador, o sea, de regulación del sistema de defensa, todavía disminuye más el riesgo de alergia. Entonces, sí hay algunos alimentos que pudieran verse relacionados, pero más bien se ven relacionados secundarios a la alergia alimentaria. Si un pequeño tiene diagnóstico de alergia alimentaria y se expone a uno de estos alimentos, sí puede ocasionar que se presente con mayor rapidez. Doctor, una pregunta un poquito fuera del tema. La leche materna, ¿hasta qué edad del bebé es recomendable que la tome? Pues la Organización Mundial de la Salud establece 2 parámetros, o sea, pone no un corte, a partir, o sea, se establecen por lo menos los 2 años, y a los 2 años a partir de la decisión de la mamá y el niño. Entonces, debe de ser, la recomendación es que la lactancia materna debe ser exclusiva, o sea, me refiero a no tés, no agüitas, no absolutamente nada durante los primeros 6 meses. Las fórmulas, pues bueno, o sea, existen en su momento, cuando son necesarias son útiles, pero la verdad, pues si en la Edad Media no se utilizaban, no veo la necesidad actual de estar utilizándolas, pues a menos que haya alguna indicación muy precisa. La recomendación es, se debe de extender por lo menos durante los 2 primeros años de vida, y a los 2 años de vida se suspende bajo la decisión, ya se toma del niño o de la madre. Muy bien, ahí está, contundente la respuesta para que quede muy claro. Carlos, me llamó mucho la atención, dices que ya no se utiliza hoy en día el aspecto de la hiperreactor bronquial, que generalmente se catalogaba como un proceso inflamatorio. Ahora bien, también por ahí, entonces, a los casos que existen un tipo de asma que no le llaman asma no alérgico, ¿en dónde quedan clasificados? Porque si estamos hablando que el término de hiperreactor bronquial, que actúa de aspecto irritativo, ¿hacia dónde se va? Es un proceso inflamatorio, pero entonces lo clasificas como asma de tipo no alérgico, ¿o a dónde se va y cuál sería el tipo de asma no alérgico? Si realmente el manejo sería lo mismo. Es que
no para todos. Si hablamos de fenotipos, tiene que ver mucho con la edad de presentación, factores relacionados, tiene que ver con, bueno, si tienes antecedentes, no tienes antecedentes. Es un aspecto muy grande, por ello, dado a ello es que no es la tendencia de ya no utilizar tanto el término hiperreactor. Es que a final de cuentas hiperreactor bronquial es un mecanismo fisiopatológico. Es un proceso inflamatorio, de alguna manera, asociado a un proceso inflamatorio. Podría no momentáneo. Ser. Ajá, o sea, es que ese es el detalle. O sea, un hiperreactor bronquial, o sea, hiperreactividad bronquial simplemente es una definición fisiopatológica. Entonces, a final de cuentas, es parte de la fisiopatología del asma. Es por ello es que ya es la tendencia a no utilizar tanto este término, porque al hiperreactor bronquial generalmente se le daban medidas en el momento en que tenía la crisis y ya se iba a su casa y no pasaba nada, y no se le daba tratamiento de seguimiento. Entonces actualmente el hecho de quitar ese término y meterlo a un diagnóstico, bueno, me permite primero que nada clasificar en qué parte de la definición va mi paciente y a partir de ello darle el tratamiento que necesita. Ahora, asma de tipo no alérgico en niños no es tan frecuente, en adultos es bastante más frecuente que en niños, y el tratamiento depende de los hallazgos que se tengan. ¿A qué me refiero? También para eso nos funciona mucho otra prueba que se llama fracción exhalada de óxido nítrico. Esta fracción exhalada de óxido nítrico lo que hace es, el óxido nítrico es un gas que se produce principalmente a partir de la infiltración de células eosinofílicas, y el proceso inflamatorio que dan estas células favorece a la mayor producción de este óxido nítrico, y al exhalarlo nosotros lo medimos y podemos pensar que hay mayor infiltración eosinofílica. ¿Esto de qué nos habla? El componente inflamatorio va más de un lado que de otro, por así decirlo. Entonces, una desventaja que generalmente tienen mayor riesgo de exacerbación, por eso generalmente medimos, les damos tratamiento con el objetivo de bajar esos niveles de óxido nítrico, y si no pero las ventajas es que tienen mejor respuesta a tratamiento con esteroides inhalados. Y el otro grupo también se maneja con esteroides inhalados, generalmente tiene una mejor respuesta a broncodilatadores de acción prolongada, pero hay que evaluar, porque en los mismos pasos de la Guía Mexicana para Diagnóstico y Tratamiento de Asma, establece al momento del diagnóstico, clasificamos en leve, moderada, grave, ¿sale? Y a partir de eso es el paso de tratamiento donde yo empiezo. Entonces, sí se maneja igual, pero sí utilizamos los mismos medicamentos, pero depende de en qué posición se encuentre el paciente en el momento del diagnóstico. Por eso se dice que es muy insidioso el cuadro asmático y es multifactorial y a veces no tiene una causa precisa. Exactamente. Porque el comportamiento puede errar y te lleva por otro lado, el esquema. Entonces, a ver, Carlos, para hacer un buen diagnóstico, principalmente a chicos, ya no hablamos de adultos necesariamente, chicos, ¿cuáles son los puntos a seguir para identificar y hacer un buen diagnóstico a temprana edad y que esos casos no se pierdan? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué nos podrías decir? En concreto, ¿cuáles serían los pasos a seguir? En primer lugar, el cuadro clínico, ¿sale? Para papás y mamás, lo que tienen que identificar es un niño que tiene síntomas respiratorios persistentes, muchas gracias, caracterizados por tos, ¿sale? Sonidos en el pecho, que generalmente incrementan por la noche, incrementan con actividad física o incrementan con el llanto en niños más pequeñines, ¿sale? Estos síntomas de repente van, de repente vienen. Es muy frecuente que a esos niños se les dejan nebulizaciones, mejoran y de repente otra vez empeoran y otra vez nebulizar. Y son niños que recaen y recaen y recaen y recaen. Ese sería el punto número 1. Punto número 2, en el consultorio, la evaluación de la función pulmonar. Si estamos hablando de 3 años en adelante, hay muchos métodos para poder hacer evaluación de la función pulmonar y para poder decir, digamos que tener la evidencia de que la enfermedad se encuentra a partir de un estudio. En menores de 3 años, y utilizar el índice predictivo de asma, que son unas preguntas que se le hacen a los papás respecto a antecedentes del niño, antecedentes de la familia, y más el cuadro clínico y empezar tratamiento. Esos serían como y por último, y la parte fundamental, es que se debe de llevar un tratamiento continuo y no suspenderlo por nada del mundo. Yo siempre les digo a los papás, a mí no importa si hijo no come, pero que no se deje de poner en inhalador.
O sea, el hecho de que no tengan crisis o no tengan manifestaciones no quiere decir que están curados. Claro. No. Eso es muy importante marcarlo. Exactamente. Nunca dejar su medicación. Es importante la valoración de la función pulmonar. Porque si nos vamos por la pura clínica, los niños es muy frecuente, y eso es de lo más frecuente. Un niño que dices, no, pues está súper bien, ya llevo 6 meses de tratamiento, está como si nada, pues ya le voy a quitar el medicamento. ¿Ya le hice su espirometría? ¿Ya le hice su silometría de impulso? ¿Cómo está? Ahora, llevando su seguimiento, lo más pertinente y lo más indicado, cada cuántas ocasiones en un año debe hacer esa revisión. También depende de qué tan controlado o no controlado estén los niños. Generalmente, cuando un niño está apenas iniciando control, generalmente los 6 primeros meses, nos vamos mes con mes. En el momento en el que controlamos, empezamos a espaciar esas visitas, que pueden ser cada 3 meses, en niños que ya están bien controlados cada 6 meses, 2 veces al año, pero todos los niños al inicio del tratamiento deben de tener por lo menos cada 3 meses medición de la función pulmonar, y en niños que ya están bien controlados, que ya estoy retirando medicamento, mínimo una medición de función pulmonar al año. Doctor, aquí hacen varias preguntas. Una, adelante. Alejandrina López, dice Saludos, que Alejandrina. ella tiene 60 años, que a los 50 años le hicieron el diagnóstico de asma. Pregunta que si los lácteos son malos y que si esto es posible que a los 50 años tenga ella un proceso de este tipo. Y otra pregunta más, que creo que ya la había contestado usted, nos pregunta Luisa Ramírez, que si un niño es asmático, entonces toda la vida lo va a hacer. Sí. Bueno, primero a la pregunta de Alejandrina, ¿era? Ajá. La señora Alejandrina, sí es posible de tener asma en la edad adulta, claro que es posible. ¿Qué más había preguntado? Que si los lácteos le perjudican. Directamente si usted tuviera el antecedente de alergia a la proteína de leche de vaca, o que si usted tuviera el antecedente de una alergia alimentaria bien específica, sí podría ser un factor que desencadene los síntomas. Ahora, si a usted no se le ha diagnosticado ello, si nunca había presentado nada, no, el tomar lácteos, o sea, los lácteos no tienen nada que ver con el asma, y la lactosa, pues menos, es un azúcar, o sea, no tiene nada que ver. Y respecto a la segunda pregunta de la señora Luisa, Mami sí. Luisa era que si siempre van a ser que asmáticos. Siempre van a ser asmáticos. Sí, siempre van a ser asmáticos. Yo soy asmático, más o menos empecé en los primeros años de mi vida, pero vean al doctor, qué bien se ve. O sea, sí puede haber buen control. Desde hace como 20 años no tiene ninguna crisis. Exacto. Desde hace 20 años. Casi 20 años. Ya casi 20 años, puede tener un buen control con una buena revisión, ¿no? Sí. Y pues imagínense, me atendió la mejor alergóloga pediatra del país. Era mi mamá, Lilia Valderrábano. Mi mamá, imagínense. Nada más. Pues por eso me llamó la atención mucho la pregunta que hizo la señora. ¿Señora qué? Alejandrina. Sí, me movió. ¿Por qué? Por lo siguiente. Está en boga mucho qué tanto es poder tomar leche. ¿Qué tanto puede afectar la leche? O sea, depende de dónde partimos, de qué cultura y desde qué punto de vista, y la situación individualizar y particular a cada paciente o a cada persona, ser humano. Porque esto de la leche es mundial. Digo lo siguiente, ¿por qué? Porque nosotros, al menos en el concepto de la medicina tradicional china, sabemos que si tenemos un paciente que tiene un cuadro asmático, o simplemente que no tenga un cuadro asmático, un cuadro de tipo respiratorio, de tipo infeccioso, sabemos que durante ese tiempo, a menos si se utiliza una fórmula magistral, pero durante ese tiempo el paciente corre el riesgo y el peligro si está acostumbrado a tomar leche. No quiere decir que la leche sea mala. Existe la tendencia a que la leche provoque la formación de más flema en el aspecto transitorio. Quiero aclarar muy bien, no estoy diciendo que la leche sea mala y que la leche sea la causante de los procesos alérgicos o desencadene el asma. No. Estoy simplemente estoy aclarando que cualquier tipo de proceso infeccioso respiratorio, y no se diga asma, la característica es que se va a generar más flema cuando se toma la leche. Entonces, mi recomendación es evitar lácteos durante el proceso de un evento infeccioso, un proceso de tipo asmático.
quitarlos momentáneamente, pero si no los toma, esa es otra historia aparte. Pero sería una de las respuestas, se va a generar más flema. Entonces, dejarla momentáneamente. Es transitorio. Que le afecta el cambio de temperatura. Eso es muy importante, el cambio de temperatura, incluso es una de las causas por las cuales los síntomas se presentan más durante la noche. Tenemos ciertos factores que nuestros bronquios de manera normal durante el día se están abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Entonces, ahí van a haber factores que ayudan a que más bien, que estimulan a que los bronquios se cierren, porque si todos vimos la película de 300 y ubicamos la historia de los 300, cuando llegan los 2000 o los miles de persas, lo que hicieron los 300 fue encerrarlos en un espacio chiquito para que hubiera una superficie de contacto 1 a 1 y así poder ganar la batalla. Entonces lo mismo hacen mis bronquios. Cuando la temperatura baja, cuando la humedad disminuye en el medio ambiente, cuando el aire se condensa más, cuando hay mayor contaminación, ¿qué hacen los bronquios? Se cierran para proteger mis pulmones, para que mis pulmones se protejan. Entonces al cerrarlo hay mayor superficie de contacto por parte de la mucosa, que es donde tenemos nuestra línea de defensa, nuestros 300. Entonces hago el espacio más chiquito y el contacto es 1 a 1. ¿En qué momentos del día sucede que la temperatura es más baja, que el aire está más condensado, que la humedad es menor? Durante la noche. Por eso generalmente los niños y en invierno es característico. No, y ahorita, ¿se acuerdan que vimos el programa el anterior del Yin del Yang? ¿Sí? Cuando comenté de alguna manera que los procesos agudos, los procesos, llámese asma en este momento, que es el tema, o llámese infección respiratoria, que es más frecuente durante la etapa invernal, se ven más frecuentemente este tipo de alteraciones bronquiales y se exacerban y se incrementan. Claro. Y solamente invierno, etapa de verano o los principios de la primavera, independientemente de todos los múltiples alérgenos que hay en el medio ambiente. Pero hablando precisamente de cambio climático o de temperatura, entonces la característica del frío es viento frío, va a generar un gran espasmo, un gran cerramiento, una gran contracción. De ahí que vaya mucho de la mano cuando dices abrígate, protege. Sobre todo las vías respiratorias, porque cuando uno está sometido constantemente a un cambio de temperatura durante la etapa invernal, te bañas con agua totalmente caliente, sales, expandes tu calor, lo estás librando, pero al mismo tiempo que estás librando es un cambio tan brusco, tan tremendo, que no alcanza tu vía aérea, tus cornetes, a calentar ese aire. Entonces surge lo que se llama ese espasmo, la contracción por viento frío, viento helado. Entonces esa es lo que tú estás comentando hace un momento, Carlos. Va muy en boga, muy de la mano. Esa es la explicación del por qué sucede el evento. Claro. Y hay crisis asmática en ese momento. Y sí, puede haber crisis. No, es un comentario. María Victoria Mora Monroy, doctor Canales, lo felicito por sus programas. Son de mucha ayuda. Que Dios le bendiga. Gracias. Es un lindo comentario. Doctor, hay una pregunta y preocupación de una paciente que su niño se enferma cada 2 meses, lo lleva al ISSSTE y se preocupa porque le inyectan cortisona. ¿Qué tan malo es que le inyecten esto? Bueno, ya entramos de los antiinflamatorios. Entramos. No. Es que todos piensan la cortisona como tal ya no se usa. Sí. Pero sí se usa, doctor. Pero, a ver, adelante, El uso de los esteroides se usa bajo un criterio, los criterios de Hench. Y en casos necesarios, yo que manejo la endocrinología, en casos de espasmos, y los que hemos estado en los servicios de urgencias, hay crisis o hay momentos en que no sacas a un paciente de un espasmo, sino lo sacas con esteroides. Y aquí el neumólogo pediatra no me va a dejar mentir. El uso de los esteroides bien usados y en su momento son necesarios. Rescata vidas y son estrictamente necesarios para que no se satanice una cosa que no. Estás diciendo cortisona. O sea, no está contraindicado. No está contraindicado. Lo que yo iba, Doc, es que mucha gente piensa que la cortisona es mala. No. En manos expertas, bien manejada a eso me refiero, no hay y existen unos criterios que se llaman criterios de Hench. Entonces, cuando son bien usados, deben de ser bien usados. Cuando hay una anafilaxia, una reacción totalmente de acuerdo. rescatan los esteroides. O sea, para hacer una implantación de qué estamos hablando. en un
Y Carlos, ¿qué un nos dices ovocito con un espermatozoide, hay que meter esteroides. O sea, ¿Tú qué nos respondes a No, esa ahorita pregunta? Pues, ya después de escuchar todo, ya ahora sí. En los niños se ha satanizado mucho. En momentos de crisis hay indicación específica para el uso de corticoides sistémicos, ya sea por la venita o tomados. Se prefiere en los niños que se ha tomado, porque la biodisponibilidad es exactamente la misma, a misma dosis se encuentra el mismo efecto, sobre todo antiinflamatorio de la vía aérea. Bien utilizados, como menciona el doctor, son excelentes medicamentos, y todo el tratamiento del asma es con corticosteroides. Todo el tratamiento. Todos los inhaladores son con corticoides. Ahora, porque en este momento veo desmayadas a 50 mamás. No, súper relajados todos. ¿Por qué? Porque por eso depende la dosis, que era lo que comentaba el doctor. Las dosis en los inhaladores vienen en microgramos. O sea, un microgramo es la milésima parte de un miligramo. Entonces, las dosis en medicamentos inhalados, cuando lo inhala el niño, el medicamento llega a los pulmones, hace su efecto y no se distribuye en el resto. Entonces, los efectos colaterales como la estatura, los problemas de la estatura, problemas de glándulas suprarrenales, problemas de que se pongan gorditos, así todos rojillos, así, todos estos problemas que se han relacionado con los derivados de la cortisona, porque ya actualmente la cortisona, pues sí, como mencionaba el doctor, ya no existe prácticamente. Entonces, cachetoncito Gaby. Estos efectos ya no se presentan. Ya es muy poco probable que suceda alguno de ellos. Entonces sí es muy importante. Ahora, si cada que se enferma le están picando, o sea, con dosis acumulativas, si es algo muy frecuente, pues sí hay que tener cuidado y ver por qué está sucediendo esto cuando no está bien controlado. Con un buen neurólogo pediatra. Depende del manejo y la indicación. ¿Y cuánto tiempo se va? Ya nos vamos, mi usar por vía nasal, oral, que por vía sistémica. No, es totalmente distinto. Otra historia bien diferente, ¿sí? Ya nos vamos. Gracias, doctor Carlos Valderrábano. Muchas gracias a ustedes. Buen programa, y esperemos que las madres y los padres, sobre todo, hayan tomado nota de tantas cosas. Y que regreses en otra ocasión. Y que regrese el doctor Valderrábano. Yo feliz de platicar cualquier tema. Hay muchos temas en el tema pediátrico que necesitamos aquí abordar. Y respiratorio, ahorita que viene invierno, lo que ustedes gusten, manden y ordenen. Estoy a sus órdenes. Paciente. Gracias, doctor Valderrábano. Muchas gracias a ustedes. Saludos desde Zacatecas. Hijo, tan hermoso Zacatecas. Rocío Cota, gracias Rocío por escucharnos. Gracias, doctor Roberto Canales Nájera, que hoy viene malito, pero miren, aquí estuvo como siempre. El capitán no puede abandonar el barco nunca, así es que aquí está el doctor como siempre. Gracias, Fernando Castillo Lira. Gracias, doctor Maestro, de veras. Gracias. Y gracias, Gaby Ramírez. Muchas gracias. Y nos escuchamos la próxima semana con otros temas muy importantes, y el doctor Valderrábano viene pronto porque viene. Claro que sí. Nuestro amigo doctor Canales, cuídate, amigo, para que te mejores pronto. Sí, para que ya Y felicidades a Lidia Araceli. Y Marisela, te mando Felicidades, muchos amiga. besos, porque si no me vas a regañar. Marisela, te mando muchos besos. Marisela, Y a Emiliano también le mando muchos besos. Sí, seguramente nos está No, porque también. tenemos que saludarlo. Bueno, saludos a todos. Y nos escuchamos. Gracias, doctor Valderrábano. Hasta luego. Doctor. Gracias a todos en Salud para Asai. Todos. Me queda Saya, me quedo Jesús en los controles, que si no fuera por ellos, pues no jalaría este programa. Así de fácil. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias, amigos de Gracias Salud para a todos. Todos. Buenos días.